Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 16 de noviembre de 2022. Bueno, que tenemos un problema con la entrada en vigor con la aplicación de la llamada ley del CSI, del solo el CSI, es un hecho incontrovertible. Es decir, ayer conocíamos que se habían revisado a la baja 5 sentencias acordadas tanto por la Audiencia de Madrid como por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 5 revisiones de condena ayer. Y hoy tenemos noticia de que hay otras 2 revisiones también a la baja. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia reduce 1 año y medio la prisión de un hombre condenado por un intento de violación. Y en Baleares, 2 hombres, uno de 29 y otro de 25 años, que fueron condenados a 3 años de cárcel por una agresión sexual grupal, han sido puestos en libertad como consecuencia de la entrada en vigor de esta nueva ley. Por tanto, el problema está ahí. El problema ya se detectó ayer y la cuestión es qué piensa hacer el gobierno para acabar con este problema. Y lo cierto y verdad es que yo no tengo en este momento muy claro qué es lo que va a hacer el gobierno, porque creo que no están diciendo lo mismo, por supuesto, la parte podemita y la parte socialista del gobierno, eso es evidente que no, pero tampoco los que pertenecen al sector del PSOE. Hoy ha hablado mucha gente. Les voy a hacer una selección de las cosas que se han dicho, porque si no nos podríamos entretener más de lo razonable. Me interesa mucho escuchar, por ejemplo, a la ministra de Justicia. ¿Por qué? Porque es la que, en teoría, debería sentar una doctrina dentro de lo que es el Banco Azul, dado que es la responsable de lo que tiene que ver con la justicia, y esta ley tiene que ver y su aplicación con el ámbito de la justicia, pues me imagino, quiero pensar que es la voz más autorizada de todas las que se sientan en el Banco Azul. ¿Y qué ha dicho Pilar Alegría? Escuchen. Somos conocedores y todos ustedes también de las últimas sentencias y por tanto creo que ha llegado también el momento desde un punto de vista legal estudiar y valorar de una manera sosegada y desde un punto de vista jurídico las posibles modificaciones que haya que hacer en esa ley para responder claramente al objetivo que es un cuidado y una protección clara y rotunda de la víctima. Bueno, fe de ratas antes de seguir metiendo la pata hasta el corvejón. He dicho que Pilar Alegría es la ministra de Justicia y no lo es la portavoz de la ejecutiva del PSOE. Ella es ministra de Educación y tiene esa doble función de ser ministra de Educación en el Consejo de Ministros, pero luego es la portavoz de la ejecutiva federal del Partido Socialista. Por tanto, no es la responsable de Justicia. He cometido un error y pido perdón por ello. Pero sí que es verdad que, como portavoz de la parte socialista, digamos, que se sienta en el Banco Azul, su voz es una voz autorizada. Y lo que dice Pilar Alegría, ustedes lo acaban de decir, es que hay que reformar la ley. Este es el verbo que ella utiliza. Lo cual quiere decir que son plenamente conscientes de que lo que se aprobó no puede seguir aprobado exactamente en los mismos términos en los que se aprobó. Y esto va a ser muy importante para entender el debate que se ha abierto en las últimas horas. Ella habla, bueno, pues hay que sentarse, lo han escuchado, no lo voy a repetir, hay que analizar la situación y hay que reformar lo que haya que reformar. Por lo tanto, hay que reformar algo. ¿Por qué digo eso? Porque si luego escuchamos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, ahí no escuchamos para nada que haya que reformar nada. Veremos, escucharemos, mejor dicho, que Sánchez, el presidente, dice sí, vamos a ver lo que está pasando, pero son los tribunales los que tienen que sentar una jurisprudencia y una doctrina para ver cómo se aplica esta ley. Por lo tanto, insisto, el matiz no es baladí, no es pequeño. No se trata de reformar nada, dice Sánchez, se trata de que los jueces unifiquen una doctrina para aplicar bien esta ley. Escúchenlo. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina. Por tanto, esperemos también a que los tribunales unifiquen esa doctrina para extraer conclusiones. No habla nada, como ustedes ven, de reformar. Dejemos que los tribunales unifiquen la doctrina. Vamos a ver que si se aplica. Luego verán que hay una corriente en el gobierno, sobre todo en la parte de Podemos, que están defendiendo a capa y espada, y además con argumentos un tanto subidos de tono desde mi modesto punto de vista, que aquí el problema no lo tienen los legisladores, no lo tiene el gobierno ni lo tiene el Parlamento que aprobó la ley, lo tienen los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces no saben aplicarla.
y por lo tanto, como no saben aplicarlas, se está aplicando equivocadamente. Si lo dijeran de una manera más o menos suave, bueno, pues uno podría decir, vale, pues es un punto de vista, se están defendiendo, están tratando de salvar la cara, ya los expertos les han dicho por activa y por pasiva que hicieron una chapuza cuando sacaron del horno esa ley, ellos no quieren reconocerse como chapuceros y le echan la culpa al de enfrente, es decir, a los togados, a los que tienen puñetas en la bocamanga, es decir, a los jueces, y les dicen es que ustedes no saben su oficio, no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Y aquí es donde viene el matiz que yo creo que agrava y además notablemente el debate que se ha suscitado en las últimas horas. Pues no lo conocen porque son machistas. Porque ustedes están al servicio de una conspiración para que no haya igualdad entre hombres y mujeres. Y no crean que exagero. Hoy han hablado 4 o 5 voces muy autorizadas de Podemos. Vamos a escuchar alguna. Por ejemplo, la ministra de Igualdad, Irene Montero. El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley y ya les les explicaba que Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia. Bueno, han visto ustedes cómo se ha despachado, ¿no? Contra los jueces, no conocen su trabajo, no lo saben interpretar, incumplen la ley y por supuesto son machistas y ya nos avisó la ONU que esto podía ocurrir. Son machistas. Esta es la idea central. Pablo Iglesias, que sabe mucho de técnica de marketing político, sabe que un, digamos, mensaje hay que concentrarlo en una frase corta. Uno tiene que mandar un mensaje inequívoco, que llegue a su electorado de manera clara, no metido en una oración de grandes subordinadas. ¿Y cuál es la frase, cuál es el eslogan, cuál es el mensaje marketingiano que quiere Iglesias que en este momento presida este debate? Escúchenlo. ¿El problema es que la ley tiene una disfunción o el problema es que tenemos jueces machistas? Y los dos sabemos que el problema es el segundo. Ya está, tenemos jueces machistas y por lo tanto, como tenemos jueces machistas, pues ¿qué más da? La ley que saquemos, si resulta que los jueces se van a reunir y van a conspirar para darle una lectura machista a las leyes que nosotros aprobamos. Y esto no crean ustedes que es que yo estoy exagerando la exégesis de lo que han dicho. Ahora van ustedes a escuchar a Victoria Rosell. Victoria Rosell es juez. Y además, durante mucho tiempo, como saben, ha sido candidata por parte del PSOE y por parte de Podemos a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que fue en unas listas electorales por Podemos y que ahora es delegada del Gobierno para la violencia de género, es decir, que ocupa un cargo institucional gubernamental. Bueno, a pesar de eso, la querían poner en la mesa del Consejo General del Poder Judicial. Lo que ha dicho esta mañana la Victoria Rosell, insisto, es juez y por lo tanto debería saber de lo que habla, es que en la audiencia de Madrid se va a producir un conciliábulo para que los jueces se pongan de acuerdo en hacer una lectura machista de la ley que ellos aprobaron con una intención claramente distinta. Y para que vean que no me lo invento, escúchenla. ¿Que podría pasar más? Sí, sí. O sea, si la Audiencia Provincial de Madrid va a celebrar el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, realizando una reunión en la que quieran ponerse de acuerdo en estos criterios contra la ley, la jurisprudencia y las anteriores circulares de la Fiscalía General del Estado para efectivamente crear una corriente reaccionaria contra los derechos de las mujeres, habrá más. Ven ustedes que no me lo he inventado. Esto es lo que opina Podemos. Naturalmente, autocrítica ninguna. Oiga, ¿pudieran ustedes hacer algo mal? ¿Pudieran ustedes a lo mejor haber hecho caso a algunas de las cosas que les dijeron, por ejemplo, desde el Consejo General del Poder Judicial, pero no solo desde ese foro, diciendo, ojo, que esta ley puede tener consecuencias perversas que ustedes no están calculando bien? Puede ser que ustedes fueran chapuceros a la hora de realizar esta ley. Ningún tipo de autocrítica en esa dirección. Ni la más leve. No la encontrarán por mucho que rastreen ustedes las muchas declaraciones que se han producido en las últimas horas. La culpa lo tienen los jueces, que son machistas. Y que además son reaccionarios. Y que además incumplen la ley y que además no saben interpretarla. O sea, todo esto es lo que han dicho los portavoces de Podemos. Algunos de ellos, insisto, con asiento en el Consejo de Ministros. Y naturalmente esta es una situación que a los jueces les ha provocado
pues una irritación muy notable. Hace muy pocos minutos hemos conocido una nota que ha hecho público el Consejo General del Poder Judicial en la que expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos. También dice esa nota que se contraponen con el acreditado compromiso de la carrera judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Este tipo de actuaciones, dice el Consejo, minan la confianza de las víctimas en las administraciones y singularmente en el de la justicia, aumentando su desprotección. Y luego recuerda, por si acaso no lo tienen muy presente, los portavoces de Podemos, que ya el Consejo General del Poder Judicial advirtió que el nuevo cuadro penológico suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto penas máximas conforme a la legislación vigente. Esta es la nota del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, este es un extracto de la nota, pero la nota es más larga. Y luego están las declaraciones que ha hecho a esta casa, al programa de Juan Pablo Polvorinos, María Jesús Barco, que es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación más importante, más representativa de los jueces de nuestro país. Escuchábamos antes a Irene Montero decir es que los jueces tienen que estudiar, tienen que ponerse al día para saber cómo interpretar esta ley. Tienen que hacer los deberes. ¿Y qué le dice María Jesús Barco a los miembros de Podemos? Que sí, que tienen que estudiar, pero sobre todo ellos. En algo sí que coincido con la ministra y es que hace falta formación obligatoria por parte de quienes hacen las leyes. No estaría mal que supieran cuando promulgan sus leyes, cuando hacen sus proyectos de ley, cuáles son las consecuencias penológicas de lo que aprueban. Y hubiera sido deseable que hubieran escuchado los informes técnicos, porque lo que está ahora pasando ya se advirtió por el Consejo General del Poder Judicial. Pero claro, como a la ministra de Igualdad todo lo que viene de los jueces le parece estereotipos machistas, fascistas, y ahora ya lo que nos falta es que nos llame prevaricadores, pues nunca hace caso de la respuesta o del informe técnico que se hace cuando no le gusta a sus intereses. Bueno, queda claro que están bastante enfadados los jueces y además con toda la razón del mundo. La nota del Consejo es muy clara, las declaraciones de María Jesús Barco todavía son más claras y frente a esto sí que se ha producido una reacción en la parte socialista del Gobierno que entra en clara contradicción con lo que dice Podemos. Claro, esto no lo pueden seguir ni Margarita Robles ni el presidente del Gobierno, aunque lo ha hecho con menos entusiasmo, y naturalmente han salido a la palestra. Hay 3 jueces en el Gobierno, no se olviden. Margarita Robles, Grande Marlaska, Fernando, y la ministra de Justicia, Pilar Llop. Y por lo tanto ya no solo se trata de defender a los jueces, se trata de defender una carrera a la que ellos pertenecen. ¿Y qué ha dicho hoy en Telecinco Margarita Robles después de escuchar todas las denostaciones que hemos escuchado de los podemitas respecto de la carrera judicial? Esto. Yo siempre me deshago en elogios absolutamente merecidos de los jueces españoles. Creo que tenemos unos jueces españoles serios, profesionales, una magnífica sala segunda del Tribunal Supremo y todo mi reconocimiento. Y los jueces españoles son unos jueces formados, preparados, que aplican la ley. Y por lo tanto a mí esas descalificaciones a los jueces con carácter general ni las comparto ni me gustan. Bueno, por lo tanto aquí hay un nuevo frente, digamos, entre lo que es Podemos y Margarita Robles, que siempre es la ministra que suele discrepar más de las barbaridades, esto es opinable, esta es mi opinión, barbaridades que con bastante frecuencia dicen los miembros de Podemos en el Banco Azul. Y el presidente del Gobierno, en este caso, parece que está más cerca de pensar como Margarita Robles que de pensar como Irene Montero, como Pablo Iglesias, o por lo menos eso colijo yo de estas declaraciones. Evidentemente, ante una nueva ley, vamos a ver cuál es el desarrollo que le dan los tribunales. Pero yo confío en los tribunales y, desde luego, estoy convencido de que tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves de agresión sexual. Bueno, vamos a ver si esto tranquiliza o no el ambiente que está muy revuelto en las esferas judiciales de nuestro país. Es muy curioso porque este es un debate muy intenso, es un debate que yo creo que sí que ha cuajado en lo que es la opinión pública, que ve con verdadero asombro como una ley que debería proteger mejor a las mujeres lo que hace es que rebaja penas de personas que han agredido sexualmente contra mujeres y que han sido condenadas por hacerlo, y la gente no lo entiende. No entiendo yo y no he conocido absolutamente a nadie que lo entienda.
Tampoco lo entienden los políticos, por lo que se ve o por lo que hemos escuchado. Bueno, pues este es un debate que ha enfrentado a jueces, que ha enfrentado a políticos, que ha enfrentado a socialistas contra gente de Podemos, pero en el que ha intervenido muy poco, de momento, la oposición, muy poquito. Hoy solo hay una declaración que a mí me parece destacada de Javier Maroto, que es el portavoz del Partido Popular en el Senado, en el que lo que hace es anunciar que su partido va a presentar iniciativas para que la ley que se aprobó, la ley del solo sí es sí, se reforme cuanto antes. En el Pleno del Senado de la próxima semana, el Grupo Parlamentario Popular lleve una moción para que el Gobierno, a través de los partidos que le dan soporte, rectifiquen. El error que han hecho es irreparable, pero hay un error todavía más profundo y es perpetuar ese error para siempre en el tiempo sin cambiar la ley. Bueno, la ley es el Código Penal, que saben ustedes que últimamente está desgraciadamente de moda porque no solo es esta una cuestión, digamos, controvertida, la corrección que se hizo para los delitos contra la libertad sexual, sino que además hay un debate que venimos heredando desde hace varios días a propósito de la supresión de la sedición y tal vez de la malversación. Le han preguntado al presidente del Gobierno qué piensa de esta cuestión. Y el presidente del Gobierno dice dos cosas. Uno, que de momento no piensa nada concreto porque no hay nada concreto sobre la mesa, que analizará las enmiendas que se presenten. Pero, ¿cuál es su disposición? Escuchen. Ahora mismo desconocemos cuáles son esas enmiendas que se van a presentar por parte de los grupos parlamentarios, pero sí que quiero recordar siempre cuál es el propósito del Gobierno de España. Mire, yo cuando tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno por las Cortes Generales en el año 2018, heredé un problemón de convivencia en Cataluña. Y creo que hoy nadie duda, hasta incluso los más duros adversarios políticos que pueda tener, que la situación en Cataluña hoy, en 2022, es infinitamente mejor. Y por lo tanto, como es mejor, y como este gobierno ha sido capaz, digamos, de distender el ambiente, gracias a la buena interlocución con Esquerra Republicana de Cataluña, gracias a haberle ido dando las cosas que Esquerra ha ido pidiendo, pues yo particularmente colijo de esta reflexión general del presidente del gobierno que harán lo posible, por lo menos, para acercarse a lo que pide. Esquerra Republicana de Cataluña ya lo ha obtenido con respecto a la sedición y ahora falta por ver si lo consigue por lo que respecta a la malversación. Y aquí Esquerra sigue marcando, digamos, cuál es el interés que tiene. Ya lo han dicho varias veces, hoy lo ha dicho Laura Vilagrá, que es también una de las, cabezas pensantes de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué ha dicho? Pues que no se trata de hacer una reforma que lleve a la impunidad a los chorizos y a los corruptos, no. Se trata sencillamente de hacer una reforma quirúrgica, como decía ayer el señor Rufián, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, para que la malversación que cometieron los sediciosos, según sentencia judicial, quede impune. Ella lo dice de otra manera, pero se entiende exactamente igual. Es evidente que lo que no planteamos ni ponemos encima de la mesa es ninguna revisión de los casos de enriquecimiento personal o a terceros, porque es evidente que esto se tiene que castigar y tiene que caer el peso de la ley con todas las consecuencias. Los términos son claros y no son en ningún caso rebajar el planteamiento de corrupción o de malversación de fondos. Bueno, esto es algo que tranquiliza a un sector del gobierno. Les decía hace un instante, les recordaba que Margarita Robles, que es juez y es ministra de Defensa, pues tiene también una especial sensibilidad para estas cuestiones. Y hoy le han preguntado en Telecinco, ya que ha estado a propósito de la malversación, y ella ha querido dejar clarísimo que una cosa es lo que se puede hacer y otra cosa es poner en duda el compromiso que tiene este gobierno para castigar cualquier delito que tenga que ver con la corrupción. Y la malversación va directamente al centro de la cuestión. De ahí que ella haya querido decir esto en voz alta. Mire, el delito de malversación, efectivamente, hay una cosa que tiene que quedar muy clara. Contra la corrupción estamos todos, e inequívocamente contra la corrupción vamos sin fisuras y tolerancia cero respecto a la corrupción. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Es decir, que en ningún caso se va a hacer barra libre en la reforma del Código Penal con la malversación. Y habrá que ver cómo se opera quirúrgicamente
para que todos queden contentos, es decir, para que no se pueda poner gratis el delito de la malversación vinculada a la corrupción que conocemos todos, frente al comportamiento verdaderamente, en fin, punible de aquellas personas que cometen malversación en relación con otros delitos, como por ejemplo el de sedición. El problema que tiene el PSOE es que aquí tiene una oportunidad estupenda, lo hemos comentado estos días atrás, para sacar de la cárcel, porque a la cárcel parece que va a ir inevitablemente, José Antonio Griñán, el que fue presidente de la Junta de Andalucía y también presidente del Partido Socialista, porque él está condenado por malversación. Y por lo tanto, pues vamos a ver qué hacen. Había mucha gente, entre otros yo, no me quiero ocultar, que decían, bueno, pues va a aprovechar esta oportunidad que le llegue al gobierno Pinti Parada, porque así mata a 2 pájaros de un tiro. Pero hoy Margarita Robles, preguntada sobre la cuestión, no ha querido echarle ningún balón de oxígeno al señor Griñán. Yo, en el caso de el señor Griñán, es una decisión que ha tomado la Audiencia Provincial de Sevilla en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo. No tengo más que respetarla. Bueno, y luego déjenme que les cuente rápidamente que parece que se aclara un poco una situación que ayer nos tuvo muy preocupados, no solo a los ciudadanos de este país, sino a los del mundo entero, porque habían muerto 2 personas en territorio OTAN, en suelo polaco, no me quiero equivocar, en suelo polaco, como consecuencia de la caída de misiles que no se sabía de dónde habían procedido. Inicialmente se pensaba que podían venir de Rusia y por lo tanto aquí surgía un conflicto. Si Rusia atacaba territorio OTAN, el conflicto que se planteaba era verdaderamente monumental. Bueno, poco a poco hemos ido sabiendo que parece ser con casi toda seguridad que esos misiles que causaron la pérdida de 2 vidas humanas no venían de Rusia. Y esto pues hace que la situación se vea con menos preocupación. Vamos a conocer los datos. Verónica Jorro. La prudencia ha reinado durante toda la mañana entre los países de la OTAN. Ha sido la perjudicada Polonia la que ha afirmado que se ha tratado de un accidente desafortunado. En una comparecencia, el presidente polaco Andrzej Duda dice que no hay indicios de ataque intencionado y ha recalcado que el lanzamiento no tenía como objetivo el territorio polaco. Por eso su país no invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes. Antes era el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el que descartaba la autoría rusa. Hay mucha información que contradice eso, dice Biden. No quiero decirlo hasta que lo investiguemos por completo, pero es poco probable debido a la trayectoria que fuera disparado desde Rusia, pero es algo que tenemos que ver. Ha sido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el que ha descartado un ataque deliberado y ha señalado que no hay indicios de que Rusia esté planeando acciones militares contra los aliados de la OTAN. Nuestro análisis preliminar sugiere que el incidente fue provocado por un misil ucraniano que se lanzó para defender el territorio ucraniano de los ataques rusos. Stoltenberg ha aclarado que esto no quiere decir que sea la culpa de Ucrania y ha asegurado que toda la responsabilidad la tiene Rusia mientras continúe con esta guerra ilegal contra Ucrania. Ucrania que, sin embargo, ha señalado directamente a Rusia por boca de sus principales responsables, entre ellos el presidente Volodymyr Zelensky, que ha apelado a la acción tras el ataque con misiles rusos. Ha ocurrido lo que llevamos advirtiendo mucho tiempo, dice Zelensky. El terror no se limita a nuestras fronteras nacionales. Misiles rusos han impactado en Polonia. La tesis de Zelensky la comparten los países del Báltico, por ejemplo, el ministro de Defensa letón, que ha acusado a lo que ha denominado régimen criminal ruso de haber disparado los misiles. ¿Y qué dice Rusia? Pues su Ministerio de Defensa ha rechazado la implicación de Moscú en la explosión. Desde el Kremlin han despejado dudas y han afirmado que no ven motivos para considerar que Rusia ha cometido fallos en relación con el incidente y su portavoz ha advertido que no deben hacerse comentarios sobre cuestiones que puedan llevar a un aumento de la tensión. Chema Giles, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Podemos respirar más aliviados después de saber que no venían de Rusia estos misiles? Podemos respirar más aliviados porque todo el contexto internacional ha bajado el diapasón. Pero recordemos que ayer, nada más producirse el ataque, en fin, fue la agencia Associated Press la que, citando fuentes de inteligencia americana, citó que habían sido misiles rusos. Y no olvidemos además que el presidente de Polonia
citó, convocó a consultas al propio embajador de Rusia, citando que los misiles eran rusos. Quiero decir que desde el momento en el que se produce, claro, en esos momentos son momentos de máxima tensión. Ayer la gente pudo experimentar cuál sería la sensación en caso de que se hubiera producido lo que se temía que podía haber ocurrido. Pues hasta lo que está pasando en estos momentos es que vemos que el diapasón internacional ha bajado, y todo es consecuencia, si es que es verdad todo lo que estamos sabiendo en las últimas horas, porque nadie nos está mostrando ninguna prueba, si es que es verdad que se trata de una contramedida lanzada por Ucrania para evitar el impacto de un misil ruso. Porque en realidad nos encontramos ante una situación donde la desinformación o la infoxicación está jugando su papel en estos momentos. Veo que tienes la mosca detrás de la oreja. ¿Crees que pueden estar contándonos algo, digamos, para edulcorar la situación y para enmascarar la verdad? Mira, yo en estas cosas ya no descartaría nada, ¿no? Estamos ante un conflicto que ayer adquirió unas dimensiones internacionales. Cualquier persona que tuviera un contacto con gente que está trabajando en los cuarteles generales de la OTAN, etcétera, etcétera, pues sabría que se lanzaron aguas, que se activaron todas las máximas alertas en los ejércitos de los países bálticos, antiguos miembros de la órbita soviética y actualmente miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ayer se vivieron momentos de una tensión verdaderamente crítica. Es verdad que todos los analistas, yo creo que fuimos bastante responsables, llamamos a la prudencia, había que ver cuáles eran los restos del explosivo que impactó en territorio polaco. Estábamos hablando de unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania, y que ayer Rusia actuó de forma salvaje, con más de 100 ataques con misiles, algunos producidos muy cerca de la frontera de Polonia. Recordemos los episodios de marzo, es que tenemos memoria de pez, pero en marzo recordar que cayeron misiles a 6, 7, 8, 14 kilómetros de la frontera con Polonia, y Polonia es un país muy amenazado en ese sentido. En estos momentos, si es así, si es un accidente, digamos, un lamentabilísimo accidente por parte de las contramedidas ucranianas ante los ataques rusos, desde luego no se va a activar el artículo 4, aunque podría perfectamente invocarlo Polonia, puesto que su territorio, su soberanía, su integridad territorial se ha visto afectada por las consecuencias de un conflicto bélico a sus puertas, y justificaría la activación del artículo 4. No el 5. Y luego una cosa, Luis, muy importante, la gente se olvida de que la Unión Europea, desde el Tratado de Lisboa, también es una unión militar defensiva. El 42.7 del Tratado de la Unión Europea nos obligaría a actuar en defensa de Polonia, porque Polonia es territorio OTAN y territorio de la Unión Europea. Sí, eso es lo que ayer todo el mundo tenía en la cabeza, y por eso ese temor. De momento parece que se distiende un poco el ambiente. Me quedo con la copla de que hay que ver si nos dan pruebas o si nos quedamos con alguna duda, pero tendremos oportunidad de ir charlándole. No quiero que llegues tarde, Chema, las citas que tienes comprometidas. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, Luis. Un abrazo, como siempre, un placer estar contigo. Es miércoles, es 16 de noviembre de 2022. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha señalado que aumenta la probabilidad de una recesión técnica en la zona del euro. Durante la presentación del informe semestral de la entidad, de Guindos alerta del incremento de los riesgos para la estabilidad financiera, un peligro acentuado también por el endurecimiento de las condiciones financieras por parte de los bancos centrales para combatir la inflación. Y queda poco más de un mes para que decaigan algunas ayudas aprobadas por el Gobierno, como la rebaja de 20 céntimos al combustible. Hoy la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, decía que la intención es restringir esta medida de cara al año que viene. También se encuentran estudiando en el Ejecutivo la extensión a 2023 de otras ayudas, como la rebaja del IVA del gas y de la luz.
Eso estamos viendo si se va a extender todo el año, si solamente durante una parte del año, porque son medidas que benefician a toda la población, pero que también tienen un impacto fiscal. Ya le digo que justamente de aquí a diciembre pues tendremos que terminar de decidir cómo extendemos estas medidas, en general adaptándonos a la situación. La Comisión de Presupuestos del Congreso ha tumbado este miércoles la enmienda registrada por Ciudadanos a las cuentas públicas de 2023 que proponía congelar el sueldo del presidente Pedro Sánchez y los ministros de su gobierno, así como del resto de altos cargos, incluidos los presidentes de las empresas públicas. El texto solo ha recabado el apoyo de Vox, mientras que el PP ha optado por la abstención. Conforme al proyecto registrado en la Cámara Baja, el de 2023 será el segundo aumento consecutivo del sueldo para el presidente, las vicepresidentas y los ministros. Y sepan también que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha descartado este miércoles movilizaciones y huelga de sanitarios como las que están teniendo lugar en estos momentos en lugares como Madrid o Cantabria, aunque no descartan un paro a nivel nacional si no llegan a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto Marco de los Profesionales Sanitarios. En el caso de la Comunidad de Madrid, la situación de la sanidad ha sido alegada hoy por Más Madrid y el PSOE para presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos presentados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Escuchamos a los portavoces de ambas formaciones, al socialista Juan Lobato y a Mónica García. Y nos presenta unos presupuestos en los que, frente a los 10.300 millones que se gastaron en sanidad en 2021, ahora proponen en 2023 gastar 9.700, es decir, 600 millones menos en sanidad. En estos presupuestos se presupuestan 550 millones menos de lo que se gastó el último año y vuelve a dejar a la atención primaria en último lugar de todas las comunidades, ¿no? Un ex militar de Barcelona ha aceptado una condena de 2 años de prisión que ha quedado suspendida por difundir en un foro de internet datos e imágenes de la víctima de la violación múltiple en los Sanfermines de 2016 por parte de un grupo de hombres autodenominado La Manada. El juicio celebrado este miércoles en el Juzgado Penal 1 de Barcelona se ha saldado con un acuerdo entre acusaciones y defensa con el que el hombre también acepta pagar una multa de 1.320 euros e indemnizar a la chica con 20.000 euros. Y fuera de nuestro país, Donald Trump vuelve a la carrera presidencial. El expresidente de Estados Unidos anunciaba esta madrugada en un discurso desde su club de campo de Mar-a-Lago, en Florida, la presentación de su candidatura para las presidenciales de 2024. Con el fin de hacer que América sea grande y gloriosa otra vez, esta noche anuncio mi candidatura a presidente de Estados Unidos. Un anuncio que Trump realiza en un momento de debilidad, con un resultado lejos del esperado por los republicanos en los comicios de medio mandato y con candidatos potentes con posibilidades de presentarse a la carrera por la Casa Blanca, como con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y este miércoles hemos vuelto a revivir el sueño de los humanos por pisar la luna. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together. Back to the moon and beyond. Así despegaba hoy desde Cabo Cañaveral, en Florida, la primera misión de Artemis, el primer paso del nuevo programa de la NASA que llevará a la nueva remesa de astronautas a la Luna. El lanzamiento se había aplazado hasta en 4 ocasiones por problemas técnicos. Se espera que esta misión sea la primera de muchas y establezca las bases, probando el cohete y la nave espacial y todos sus subsistemas para garantizar que sean lo suficientemente seguros para que los astronautas vuelen a la Luna y regresen.